abre tu Biblia en Primera de Pedro capítulo 5. Y como dicen, esto se gastó, dicen en mi tierra, se gastó. Se acabó, último capítulo después de unos meses bastante interesantes. Vamos a leer los primeros 5 versículos y nos ponemos en manos de Dios. Y le hemos puesto por título a este último capítulo y sermón, se llama Lo que aprendí de él. Lo que el apóstol Pedro aprendió, ¿de quién crees? De su maestro, de Jesús. Eso nos está transmitiendo a nosotros y es lo que nosotros debemos de transmitir también. Dice la palabra de Dios: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Señor, gracias por esta mañana. Te pido que tú nos ayudes en este último capítulo, Señor. Ya es la recta final de esta carta. Ayúdanos a poder terminar de frente hacia la meta. Y te doy gracias por todo este tiempo que nos dices el privilegio de predicar tu palabra, Señor. Te pido que tú nos ayudes, dame don de enseñanzas, un lado todo nervio, carga, dolor, frustración que pueda yo traer, Señor, y es un lado cualquier tipo de situación que el enemigo pueda poner para poder distraernos, Señor, y ayúdanos a poder permanecer y prevalecer, Señor, y sobre todo perseverar en tu palabra, ese alimento que necesitamos todos los días, que tú nos has dado esa gran bendición de recibirlo de manera limpia, sin agregarle ni quitarle nada. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia en el nombre de Jesús. Bueno, la semana pasada estuvimos estudiando en la resurrección, pero hace 15 días estuvimos estudiando acerca de las pruebas, ¿no? Y te tengo que agarrar esto porque tiene mucho que ver con lo que el apóstol Pedro va a decir al final de esta carta. Al final de esta carta, Pedro nos va a dar un consejo a 2 tipos de personas. Los ancianos de la iglesia y a los jóvenes de la iglesia. Y si yo ahorita pregunto, ¿quiénes son los ancianos de la iglesia? No vas a levantar tu mano, porque vas a decir, anciano tú, yo estoy joven, ¿no? Y si te digo joven, pues todos vamos a levantar. Y claro, la palabra anciano que vamos a ver aquí el día de hoy no tiene nada que ver con la edad, porque puede haber personas que sean ancianas de edad más inmaduras que un niño de 5 años. La edad no tiene nada que ver con lo que está en la mente. Todo tiene mucho que ver con el corazón y el crecimiento espiritual que Dios le da a una persona. Entonces la Biblia desde el Antiguo Testamento, cuando te habla acerca de un anciano, no está hablando necesariamente de una persona que está así viejita, ¿sí? Está hablando de otro tipo de personas. Y de los jóvenes tampoco está hablando de los muchachos, ¿no? Y la muchachada y todo ese rollo, no. Está hablando de personas también que están en la congregación. Entonces hoy Dios nos va a hablar a todos, y así es siempre cada vez que se abra a la Biblia. Entonces, viene esto del contexto donde dice no te sorprenda que sea las pruebas, y no te sorprenda, acuérdate que habla de algo que iba a suceder en tu vida y en mi vida cuando eres cristiano. Ahora, la sorpresa era de que no pienses que es algo nuevo en tu vida y en mi vida como cristiano, el que vengan pruebas a tu puerta. Eso es algo que tú vas a padecer. Recuerda que estás en un mundo caído, recuerda que estás en un lugar en donde el cristianismo va en sentido contrario, en sentido opuesto a lo que el mundo está haciendo. Pero también nos habla del fuego, y es esa naturaleza que tiene una prueba. La prueba tiene un fuego, y el fuego es para purificar, para cauterizar, para esto es el fuego. El fuego no es lindo, no es así que te vaya a dar una caricia, no, duele, pero sí tiene un peso de gloria. Ahora, el simple hecho, mis hermanos, de ser hijo de Dios en un mundo de oscuridad, en donde tú le has declarado la guerra al mundo por haber puesto tu vida en manos de Jesucristo, todo va a ir en contra de ti. Bienvenido al cristianismo. No es tu mejor vida hoy y ahora, ni tampoco es pare de sufrir. Esto no es así. Es cuando tú estás fiel en Cristo, estás firme en el Señor, van a venir cosas en tu contra. Y cuanto más te quieres agarrar, el enemigo va a intentar perjudicar, va a intentar lastimar, pero no te preocupes porque Él está vencido. Amén. Ahora vimos 2 tipos de padecimientos también. Los que son padecer por seguir el evangelio, los que están haciendo la voluntad de Dios, y cuando más te entregas a Él es cuando más
vienen este tipo de pruebas a tu fe. Todo es permitido con Dios. Dice, no te sorprendas. No pienses que Dios te está castigando. No. Si tú estás haciendo bien las cosas, si tú estás en comunión con el Señor y le estás buscando fervientemente, muy probablemente vayan a venir pruebas a tu vida porque te van a ir consumiendo para que te vayas pareciendo cada día más y más al Señor. No es un castigo, sino es Dios permitiendo que pase esto. Aparte estás en un mundo de aflicción donde te dije desde el principio que vas a ir en contrario a este mundo desde que empieces a caminar en Jesús. No es una casualidad que cuando vas a ir a la iglesia o cuando tienes un compromiso, cuando vas a abrir la Biblia, suena el teléfono, llora el niño, se te acuerdan los frijoles y todo este rollo. No es casualidad. Todo eso es parte de una guerra espiritual a la cual un hijo de Dios está en constante lucha. Dice, gózate, ¿te acuerdas? Dice Pedro, porque eres participante junto con Jesús de este desprecio del mundo, de la gente, precisamente por eso. Y vimos también, eso sí fue la semana pasada, que si no hay calvario, no va a haber gloria. Entonces, es necesario que las pruebas y el sufrimiento vengan a tu vida constantemente. No siempre, no va a ser una vida de sufrimiento y de dolor, no, pero va a ser una vida llena de pruebas para que cada día te vayas pareciendo más y más a Jesús. Pero también Pedro dice otro tipo de personas que sufren, y esos son los que sufren por carnales, los que sufren por impíos. Y dice, así que ninguno, dice Pedro, vaya a padecer como homicida, o sea, como ladrón, como malhechor. La palabra malhechor dice la Nueva Traducción Viviente, causar problemas. Que ninguno padezca por eso, y no digas que si estás padeciendo por eso es que Dios te está probando. No, es porque tú eres un pecador que fuiste manipulado 100% por las tinieblas y estás padeciendo por haber caído en eso. Entonces, Pedro cierra estos textos. El primer grupo, te dije, es aquellos que padecen como cristianos, pero los otros como consecuencia del pecado. Eso vimos hace 15 días. Y Pedro cierra los textos, ¿sí?, diciendo el juicio de Dios empieza por la casa. ¿Sí? Empieza por la casa. ¿En dónde aparecerá el impío, el pecador? Si con dificultad se salva, dice. Y el verso 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y así cerramos, ¿te acuerdas? Hace 15 días. Y hoy vamos a comenzar con el versículo 1 del capítulo 5, en donde te dije, le va a hablar a dos tipos de personas y vamos a iniciar con los ancianos. Verso 1 dice el apóstol Pedro, ya cerrando su primera carta. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice ruego a los ancianos, viene del griego presbítero, eran designados a base de una evidencia que se le daba de haber calificado en diversas pruebas y después de un tiempo, y para poder decir ellos, pues pueden ser ancianos, pueden ser pastores de este lugar. Entonces, acuérdate que el apóstol Pablo también le había dado a su hijo en la fe Timoteo instrucciones de cómo llamar personas al ministerio, ¿sí?, personas al pastorado. Ahora, como te dije, no habla necesariamente de viejitos, sino habla, porque yo conozco viejitos de 60 años que han estado como en 30 iglesias y al día de hoy tienen la imaginación que tienen su propia iglesia y están mal. O sea, no están maduramente establecidos. Entonces, el tema de esto no se trata de personas que son de edad avanzada y eso te va a dar la sabiduría. La sabiduría te la va a dar el temor a Jehová. Punto. Ahí se acabó. Ahora, es esto, mis hermanos. Y para ser pastor y maestro es un llamado definitivamente, y la palabra anciano que aparece aquí se aplica para eso. Para alguien que ha tenido madurez, sabiduría de una persona anciana, y tiene que tener estas cualidades que primera de Timoteo te lo van a proyectar rápidamente. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, o sea, tiene que ser una persona casada, de ahí, ¿ok? Sobrio, o sea, sobrio de que vea las cosas tranquilamente, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, tiene que tener don de enseñanza, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, por tanto, casado y con hijos, ¿verdad? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces, cuando se establecían los ancianos o los pastores en las 5 iglesias de las que estamos hablando acá, acuérdate que esta carta va dirigida para estas personas, el apóstol Pedro les está
dando esta instrucción a los pastores de estas iglesias. Y esto él lo escuchó del rey, del soberano, del príncipe de los pastores. ¿De quién lo escuchó? Del mismo Jesús. Entonces, esto es una exhortación para un servidor, para todo aquel que ha sido llamado al ministerio de parte de Dios y que Dios le ha dado el privilegio de servirle pastoreando una iglesia. Ahora, pastorear una iglesia, mis hermanos, no es me paro en el púlpito y hablo y, yo le decía hace rato a un hermano, yo nunca me imaginé hablar en público, yo no podía, era muy, muy penoso. Pero Dios da este tema sobrenatural para hacerlo. Pero pastorear no nada más es esto es la punta del iceberg. Durante toda la semana pasa situaciones, porque una cosa es ser maestro y otra cosa es ser pastor. Y para ser pastor y maestro tienes que tener un llamado y tienes que cumplir los requisitos que Dios ha puesto en su palabra. Ahora, fíjate el consejo que nos da a nosotros y a todos aquellos, el apóstol Pedro. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos. Pedro tenía muchas credenciales. Pedro caminó con Jesús. De hecho, Pedro le dijo, Satanás, ¿te acuerdas? Apártate de mí, Satanás. O sea, tenía un buen récord el buen Pedro. Pero también fue perdonado por el Señor, fue restaurado por el Señor. Pedro pudo haber dicho, yo, Simón, a quien el Señor me apodó Pedro. Soy un hombre de Dios, el obispo de Roma, ¿cómo le dicen? El Padre Santo, todas esas tipos de herejías. Pedro pudo haberse presentado así, pero no, dice, yo anciano también con ustedes. O sea, yo siendo un pastor igual que ustedes. Yo como ustedes soy. Pedro tenía credenciales, pero no las presentó, ¿sí? Ni pontífice ni nada de eso. Dice, yo también fui testigo de los padecimientos de Cristo y participé en esto, en la gloria con Él también. Yo vi lo que Él hizo. Fui impulsivo, fui bocón, fui agresivo con otros, lo negué 3 veces y estaba yo calificado para ir al infierno. Esa era mi vida. Pero Él en su misericordia y en su amor murió por mí en esa cruz y estando yo escondido por miedo, porque también lo dejé solo, morir solo, mi Señor, mi Dios, dio su vida por mí. Estando en la peor de mi vergüenza, ¿sí? Él dio su vida por mí. Y resucitado, ¿a quién se le apareció primero? Lo vimos la semana pasada. A Pedro. A Pedro fue el primero que se le apareció. Y ahora lo estoy esperando junto con ustedes. Por eso les aconsejo esto, mis amados consiervos. Les aconsejo esto. Fíjate, verso 2. Apacentad la grey de Dios, la que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ahora está dando estos ejemplos, Pedro dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. La nueva versión latinoamericana dice, a pastorear el rebaño de Dios que está entre ustedes. ¿Te das cuenta qué connotación hay aquí que no cambia por versiones? La palabra de Dios. No, mis ovejas. Has platicado con no sé si es pastor, dice, son mis ovejas. Dije, wow. A ver tus marcas, porque yo no creo que hayas morido. ¿Viste? Hasta me enojo y hablo mal, ¿viste? Me pone tan mal que hasta digo cosas mal. Digo, nada puede salir mal. Entonces, muéstrame las huellas de los clavos, porque tú no moriste por ellos, por tanto no son tus ovejas. Las ovejas son de Cristo, ¿sí? Ahora, ser maestro de la palabra, como te dije, pues cualquiera puede estudiar todo este rollo, o predicar incluso, puede predicar, pero ser pastor es diferente, porque esto es un llamado. No es yo desperté, hoy quiero ser pastor, no es así, esto es un llamado. Ser pastor y maestro es un llamado. Y pastorear un rebaño es complicado, mis hermanos, porque no son tuyos, son del Señor. La iglesia no es del pastor, es de Dios. Grey, eso significa rebaño. Y no es tuyo, es algo que Dios ama. Meterte con alguien del rebaño, también tienes que tener mucho cuidado, porque son ovejas de Dios. Sí, son ovejas de Dios. Ahora, la oveja tiene muchas características. Una oveja es terca, piensa que puede caminar sola y luego se escapa y la atropellan, en ese entonces. Pero a veces el lobo o los animales salvajes estaban afuera queriendo devorarlas. Una oveja muchas veces muerde incluso al pastor cuando la quiere ayudar, cuando está en alguna zanja y la quiere ayudar y se enoja y le pega la mordida al pastor. Una oveja también huele mal muchas veces. Y aún así el pastor tiene que ir y sacarla de esos lugares, contaminarse incluso del olor, abrazarla y cuidarla. Una oveja también muchas veces tiene que ser disciplinada. En Israel los pastores de este entonces disciplinaban a las ovejas fracturándoles la pierna. Cuando la oveja se salía constantemente, el pastor iba por la oveja, a ver, ven para acá, mija. Sí.
quédate aquí tantito, un tiempo hasta que sane esa pierna. ¿Sí? El pastor tiene una gran responsabilidad del rebaño, porque te digo, el que verdaderamente ha sido llamado al ministerio y sabe que el rebaño no es de él, y que el rebaño al que sirve no le sirve al rebaño, le sirve al dueño del rebaño. Si no empezamos por eso, dedícate a otra cosa. ¿Sí? Dedícate a otra cosa. Y la petición de Pedro es: cuiden al rebaño de Dios, pastorea al rebaño de Dios, y da 4 calificativos para esto. El primero es no por la fuerza, y aquí no es por obligación. Alguien que es que mi abuelo fue pastor y mi papá, no, eso no se hereda. ¿Sí? El llamado no es una herencia, esto es un llamado de parte de Dios, y tampoco es por obligación. ¿Sí? No es, tú eres mi hijo, tú vas a ser el siguiente pastor. No es eso. ¿Qué pasó si no es Anás y Caifás? ¿Sí? No es negocio esto. No es por fuerza, no es por obligación, es por respuesta al llamado de Dios. Y Dios, cuando llama a alguien, tiene que haber personas alrededor confirmando ese llamado. No es yo ya quiero hacer mi propia iglesia. Cálmate, si estos no son Oxxos, ¿sí? No son de Starbucks. Una iglesia es un llamado de Dios. Sí, y a Dios, mis hermanos, no se le sirve a la fuerza o obligado por presión del mundo, porque el combustible que un pastor tiene que tener para predicar la palabra y para amar a las ovejas se llama amor. Es lo único que nos puede mover, el amor de Dios. Punto 2, el pastor dice, sino voluntariamente. O sea, hacer las cosas de manera voluntaria, porque sabes para quién lo haces. Y no hay nada más hermoso que servirle al Rey de la Gloria, mis hermanos, de una manera libre, sin manipulación. Tú también, cuando le sirves al Señor de una manera libre, sin manipulación, no hay nada más hermoso que eso, porque sabes a quién le estás sirviendo. 3, no por ganancia deshonesta, y eso es donde muchos están descalificados. Muchos. Avaricia del dinero, mis hermanos. Y familia, lamentablemente muchos se descalifican aquí como pastores y piensan que voy a ser pastor y se solucionan mis problemas económicos. Estás mal de la cabeza, porque es donde más se sufre escasez, en el pastorado. Tú sabes, aquí yo no vivo del ministerio. No, pues si viviera el ministerio, comería yo galletas animalitos todos los días. No, yo trabajo en el seguro, la iglesia es punto y aparte. Pero las personas que Dios ha puesto para así vivir con un salario prudente y honesto de una iglesia, es eso, un salario prudente y honesto, y es un hombre que está trabajando y entregado a la obra de Dios. Finalmente es un trabajo. Ahora tampoco puedes hacer un lado y decir, el pastor no hace nada, porque te voy a dar un microfonazo ahorita. ¿Sí? De verdad es uno de los trabajos. Yo descanso en el seguro social. De verdad, yo cuando voy a trabajar el seguro, oh Dios mío, y está la gente, y por mi tragas y todo ese rollo, ¿no? Y sí, hombre, no hay reactivo, no hay material, los odio a todos, está bien, yo te amo. Siguiente, venga, y así, ¿no? Bendito gobierno. Entonces, después de este tema, de estar padeciendo este tipo de cosas, vienes a la iglesia y no descansas. Descanso en el seguro, de verdad. ¿Sí? Ahora, es esto, mis hermanos, el pastorado no puede ser relacionado con dinero, y si piensas que es por una ganancia deshonesta, que significa avaricia del dinero, dedícate a otra cosa, bro, no tienes nada que hacer aquí. Dice, sino con ánimo pronto, también le está diciendo Pedro. Esto es con un sincero deseo, con un deseo de verdad de amar a las ovejas, de preocuparte por ellas sin esperar nada a cambio. ¿Sí? Solamente alguien que ha sido llamado y reconoce la voz que le llamó, que fue Dios, puede servirle a Dios con este sincero deseo. ¿Sí? Ahora, no nada más queda ahí, mi estimado. Si nos vas a escuchar en YouTube o piensas que Dios te está llamando al pastorado, no nada más queda ahí. Tienes que examinar tu corazón. ¿Sabes cuándo? Todos los días. Todos los días. ¿Realmente lo estoy haciendo con esto? ¿Por qué estoy haciendo esto, Señor? Señor, examina mi corazón. Entonces, también pueden caer en otro tipo de manipulación, y Pedro se los está diciendo. ¿Por qué se los está advirtiendo, mis hermanos? Porque en la segunda carta de Pedro ya los falsos maestros ya se habían metido a la iglesia. Ya los lobos ya se habían metido a la iglesia. Próximamente Calvary Playa, domingo 4 de mayo. ¿Sí? El versículo 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Si no es por lana que estás mal, puede ser por dominio sobre las personas, por tener una posición o poder obtener algo de ellos. Estás mal también, bro. Estás mal. O un sometimiento incluso mental que pueda hacer a las personas hacer cosas extrañas. Y como yo soy aquí y tú estás aquí, juego con tu mente. Y por eso se han dado las atrocidades más horrendas
lamentablemente, en el nombre de Dios. Tenemos que ser ejemplo del rebaño también. Para ser un buen ejemplo del rebaño debemos recordar, mis hermanos, algo que nunca se nos debe de olvidar a los que están en el pastorado. También eres una oveja. También eres una oveja. Y necesitas cuidado también del pastor. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? El cuidado del pastor, del Señor. Somos imperfectos, sí. Y necesitamos la misma gracia de Dios. Pecamos muchas veces y Dios nos levanta. ¿Sí? Que recordemos que estamos en la misma trinchera junto contigo, en diferentes flancos, pero en la misma trinchera, y que al pie de la cruz somos iguales. Que nosotros estamos al frente muchas veces como pastores siempre, pero al final estamos en la misma compañía y peleamos la misma batalla, de la mano del mismo jefe y comandante. Su nombre es Cristo. Amén. Es Jesús. Tener mucho cuidado también de no descalificarte, porque una vez descalificado no podrás mantenerte en lo que Dios te ha encomendado. Eres ya fuera. La palabra irreprensible aparece tanto para diáconos como para pastores. Y cuando alguien deja de ser irreprensible, irreprensible no significa perfecto, no. Irreprensible significa no tener algo en tu vida que te vaya a dar algo de armas para ser avergonzado. ¿Sí? El rata. No, hombre, pues ya. ¿Para qué? ¿Sí? Esos, ¿sí? Ser irreprensible. Cuando se pierde este tema de irreprensibilidad, en automático quedas descalificado para seguir. Ahora, ser ejemplo de perseverancia en el Señor, ser ejemplo de padre de familia, ser ejemplo de un discípulo del Señor, pero sobre todo, mis hermanos, nuestra función como pastores es mostrarte cuánto amor le tenemos a Cristo y cuánto enamorados estamos del Señor y cuánto queremos de corazón, tanto Joel como pastor de jóvenes, yo como el pastor, de decirte que amamos cada vez que te vemos, enamorado cada día más y más de Jesucristo. Ese es nuestro anhelo, que te enamores todos los días más y más del Señor. ¿Sí? Ahora ahí dices, Pedro, ¿qué sabiduría tienes, bro? No, Pedro le fusiló eso a Jesús. Todo lo que él está diciendo el Señor ya se lo había dicho. Y en Juan, capítulo 21, verso 14. Esta es la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar esto. Y dicho esto, añadió, ¿a quién? Jesús, sígueme. Pedro murió crucificado de cabeza frente a su esposa muchos años después. ¿Sí? Entonces Jesús aquí se lo está diciendo. Pastorear una iglesia, tienes que estar crucificado para poder seguir. Y vas a morir crucificado. Por eso te digo, si fuéramos a inventar el cristianismo, wow, tu maestro te está diciendo, no vas a ser exitoso, te van a despreciar, no son tuyos, son míos, y probablemente vayas a morir de una manera muy trágica. ¿Sí? Mis hermanos, ser ejemplo de perdón muchas veces y mostrar gracia que Él nos dio por igual es algo también que se tiene que practicar estando en el pastorado. En el pastorado hay días muy buenos, hay días muy malos, muy malos. ¿Sí? Hay días en donde tu corazón está constantemente quebrado por el Señor y dices, ya no quiero regresar nunca más. ¿Sí? Y es un trabajo duro cuando a veces quieres renunciar, pero cuando yo me puse a aplicar este texto y digo, si Jesús me está preguntando, Rodrigo, ¿me amas? Señor, pues obvio. O sea, ¿sabes qué? Sí, Señor, entonces apaciéntalos. Pero me mordieron, les tuve confianza, les abrí la puerta y me mordieron. Apaciéntalos. Le voy a preguntar, Señor, ¿y me amas? Sí, Señor, claro. Pastoréalos. Dales la palabra. ¿Sí? ¿Me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Apaciéntalos otra vez, porque son mías. ¿Y vas a pasar pruebas? Sí. Digo, esperemos no me crucifiquen de cabeza. Pero la parte que me llenó es,
sígueme, sígueme. Esto no para. Con esto el Señor derritió mi corazón. ¿Y cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no amar a tu iglesia? Y fíjate este texto, y aquí viene el verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cómo te explico que esto no es para ti? Esto es solo para los que fuimos pastores. Sorry. Yo quiero ser pastor, pase usted. Porque esto es la punta del iceberg. Lo que está debajo, todo lo que vive, no te imaginas. Sí, no te imaginas lo que conlleva esto. Ahora, la esperanza en Pedro no estaba en ver a los hermanos cambiados, aunque también Corintios habla de que va a haber coronas para toda la iglesia. Pero aquí Pedro está animando a este grupo de personas que estaban dedicados al ministerio. Y no estaba enfocado en, y tu recompensa va a tener miles de personas, no, miles de personas. No. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es? Jesús. La recompensa de Pedro no estaba en recibir halagos de personas tampoco. ¿Sí? Qué buen sermón te aventaste, Pedro. Qué amoroso eres. Dios te cambió, bro. No. A mí no me interesa. A mí me interesa ver en un momento dado al príncipe de los pastores, porque sé que vendrá con gloria. ¿Sí? La mirada de Pedro y la promesa que está aquí es esta corona incorruptible de gloria, una corona que no se destruye. O sea, no es algo material. Los pastores tienen que tener en mente que su ganancia no es algo material, su ganancia es eterna. Y va a haber una gloria. ¿Sí? Y no solo los pastores, dice 1 Corintios 9:25, sino también aquellos que les sirvieron con todo su corazón. ¿Sí? Ahora, el tema de la corona no es el origen de la corona que viene de Dios, sino ese es el destino. ¿Por qué? Porque el origen de la corona, ¿de dónde viene? ¿Quién te la va a dar? Dios mismo, Jesús. De su mano, Él te la va a dar. Y va a estar su mano del Señor, vas a ver sus cicatrices y esta es para ti. Te va a abrazar, siervo fiel, terminaste la carrera. Y eso es lo que todos queremos escuchar. Pero viene lo mejor, porque el destino de esa corona es cuando vemos pasar al Señor coronado en majestad, las coronas se las vamos a tirar a sus pies. No es el origen, sino es el destino. Y el destino será arrojado a los pies porque todo, absolutamente todo, se trató de ti, mi amado Jesús. Amén. Se trató de ti. ¿Qué otra cosa escuché de él? Dice el apóstol Pedro. Bueno, versos 5 y 7. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene el cuidado de vosotros. Igual ustedes jóvenes, dice. Los más jóvenes, dice otra traducción. Y todos los más jóvenes, yo, amén, ¿no? Hasta el Wally, yo, bro, más joven, ¿no? Todos ahí. Está bien, bro. Un contraste con los ancianos de arriba es esto. Está hablando de personas que están bajo el cuidado de alguien que tiene algo más de caminar en el Señor y sabiduría. A eso se refiere. Y siempre es la importancia de tener a alguien presente, alguien que tenga tiempo, experiencia y que haya sido probado y aprobado, ¿sí? Aunque sea el viejito entre los jóvenes, como mi brother Joel con los muchachos, ¿no? ¿Sí? O mi bro Jorge, líder de alabanza con todos los muchachos, ¿no? No es cierto, broma. Sí, son ancianos entre jóvenes, sorry. Entonces, y todos sumisos. Aquí la idea del apóstol Pedro y el consejo que él escuchó de su maestro es ser sumisos los unos a los otros. Es revestidos de humildad. No es yo puedo más que tú, yo sé más que tú, quítate, no me gusta. No. Es una doble responsabilidad porque debemos amarnos unos a otros y viendo a nuestros hermanos como superior a nosotros, siempre. La palabra lo dice, fíjate que dice este comentarista Clark, dice, esfuércese todo lo posible para servirse los unos a los otros. Dejen que el pastor se esfuerce en servir a la gente y la gente en servir a los pastores. Que no haya ninguna contención, sino que hagan lo máximo para obligar y aprovechar todo lo demás. Mis hermanos, cuando una iglesia está bien ubicada en Cristo, lo que sale y brota de la gente en automático, sin manipular, sin presionar, se llama servir. Servirnos, ¿sí? Cuando Él es el centro, entonces esto sucede. Nos servimos unos a otros. Cuando se persevera en la doctrina, en la comunión, eso sucede en nuestro trato mutuo. ¿Sí? Cambias tu mente de deben servirme
O como llego a un hotel, ¿no? ¿Y de qué? ¿Mi café por qué no está? ¡Qué horror! ¿Ah? ¿Sí? O sea, sí. Cambia esta mente en qué puedo servirles. Y aprovecho para decirte que esta semana tenemos mucho que hacer en el lugar donde estamos. Estamos con reloj, con, ¿cómo se llama? El cronómetro en contra. ¿Sí? ¿Y por qué lo hacemos? Por amor a ustedes. ¿Por qué lo vas a hacer tú? ¿Por qué nos vas a ayudar con ofrendas y nos vas a ayudar con todo? Por amor a la iglesia, por amor a nuestros hermanos. Amén. Ahora, pero para estar sumisos los unos a los otros, dice Pablo que te tienes que revestir. ¿De qué te vas a revestir? De humildad. Y humildad no significa, vengo con mi cara de humilde. Es payaso. No. Humildad viene del corazón. Viene del corazón y viene en cómo tratas a la gente, en cómo tratas a las personas, en cómo ves a las personas. Y revestirte de humildad se trata de ponerte, dice la Escritura, es como un mandil que te estás poniendo, ¿sí? Ponerte algo, una ropa que va encima. Entonces, Pedro dice, tenemos que revestirnos con este mandil, porque de nada sirve hacer, y un mandil que sea de humildad que te vas a estar poniendo. De nada sirve hacer algo para el Señor si estás con un mandil, con tu foto ahí, ¿no? En el mandil. Mírenme, véanme. O sea, no. El mandil debe ser de humildad. ¿Por qué? Porque la Escritura te dice el día de hoy, está escrito, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Viene del Salmo 38:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Sí, hermanos, resistir a los soberbios es estar en contra de ellos. Si tú estás caminando en soberbia o actuaste con soberbia, en ese momento te pusiste en contra de Dios. Te pusiste del lado del adversario. ¿Sabes qué significa adversario en la Biblia? Diablo. ¿Sí? Te pusiste de ese lado, empezaste a caminar en estas filas. Porque ese es el carácter de Satanás. ¿Sí? Soberbia, altivez. En estado de soberbia estás luchando en las filas enemigas. Y tu comandante y jefe es Satanás en ese instante. Y pobre los que están a tu alrededor porque los vas a lastimar. Los vas a lastimar. Tu peor error es decir, yo tuve problemas, ya no soy soberbio. Esa es una batalla que es todos los días, hermanos. Todos los días batallamos con la soberbia. Pastor Rodrigo ya no es soberbio. No, hombre, si me conocieras tengo que orar todos los días. ¿Sí? Todos los días pedirle a Dios. ¿Sí? Señor, ayúdame a estar siempre contigo y en tu voluntad. Pero aquí está la puerta, nunca se cierra y da gracia a los humildes. Y si a los soberbios los pone en sus filas enemigas, al humilde lo atiende. Eso significa atiende a los humildes. ¿Sí? Como a Pedro, después de todo su tema de soberbia, de que lo negó, cobardía, soberbia, todo, al final no lo pusieron en una agenda del Seguro Social del 2025 y te atendieron en el 2028, ¿no? No, al final lo puso en primer lugar. Yo te atiendo. Resucitado, el primero que se le apareció fue al mismo Pedro. ¿Por qué? Porque ya estaba totalmente humillado. Pero para ser humillado tuvo que haber sido zarandeado por Satanás. Y esa es tu medicina y es la mía. No hay otro camino. No vas al Oxxo por 200 pesos de humildad. No, te tienen que sacudir, te tienen que bailar en tu propio estadio. Donde tú pensabas que tenías el control, ahí es donde Dios va a permitir que suceda. Y todo tiene mucho que ver, porque abajo vamos a hablar de la famosa ansiedad. ¿Sí? Atiende al humilde. Su gracia todo lo cambia, su amor siempre estará ahí para aquel que se humille. Y humillar, como te dije, no es venir así sin maquillaje, no. Humillar es un proceso y empieza con el corazón y se empieza a dar por frutos. Y siempre el Dios de toda gracia estará ahí para atender. Versos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene el cuidado de vosotros. Estoy ansioso, dame chochos. Bibliazo es lo que te vamos a dar. ¿Sí? Aquí está todo el tema de la humildad. ¿Te das cuenta que la ansiedad, dice la Biblia, que se desprende de un tema de soberbia? De yo tengo que resolverlo, yo tengo que tener el control, y cuando no estás en control ni de tu propia vida, con eso te digo todo. Y cuando tú te das cuenta que no estás en completo control, entras en ansiedad. Estoy ansioso, no sé qué va a pasar. Bueno, para ser humillado primero tenemos que reconocer quién está en control de todo. Y dice aquí, humillaos bajo quién, dice aquí la Escritura. Bajo la mano poderosa de quién. Lee el texto. Bajo la mano poderosa de quién. De Dios.
Es cuando reconoces que no tienes el control de nada. Que el soberano es el que controla hasta tu respirar. Cuentas los cabellos, dice la escritura, de tu cabeza. Si estás pelón, ni modos, ¿sí? Los cuenta. ¿Sí? Cuando la criatura reconoce que está bajo la mano poderosa del Altísimo, entonces depende, porque tú dices, primeramente Dios, si Dios quiere, pero en tu mente estás, pero yo puedo hacer eso también. No. Es bajo la poderosa mano del Altísimo. Humíllate, Él es el que tiene el control. Rinde todo a lo que te está causando este tema de ansiedad a Él, pero no lo haces porque eres un orgulloso y un soberbio, y eso te causa que estés lurias, ¿sí? Y estés con este tema de ansiedad, ¿sí? Aquí dice la Biblia, entonces las cosas cambian cuando un hijo de Dios reconoce que el Señor tiene el control. Entonces, ¿qué hace Dios cuando ya reconoció esto? ¿Qué va a hacer Dios? Déjalo un rato. No, de manera sobrenatural sopla y te da descanso. Y te da descanso. Por eso Jesús dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Sí? En pocas palabras, tú tomas tu medicina todos los días y el Señor se encarga del efecto. ¿Cuál es tu medicina? No chochos, tu medicina es la palabra y la oración. Amén. Y confiar en el Señor. Humillarse a Dios es decirle, yo no puedo, no he podido más, no podré más si tú no estás a mi lado. Es eso, ser humilde ante la mano de Dios, y se da en lo privado, tú y Él. Y esto va siempre acompañado de morir a nosotros mismos, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir que vamos a dejar todos en manos de Dios y vamos a ser negligentes. No, o sea, tampoco, ¿sí? Simplemente es descansar en que tú vas a hacer tu parte y Dios se va a encargar de hacer todo lo demás, que es todo, ¿sí? Y esto va siempre acompañado también de morir a nosotros mismos. ¿Ves cómo viene desprendiendo el texto del tema de la ansiedad? Viene por un tema de soberbia. Ahí viene, ahí está tu consulta. Yo no soy psicólogo, no te voy a cobrar, ¿sí? Para que los exalte cuando fuere tiempo. La palabra exaltar no significa que va a ponerte en un lugar de honor, sino significa que te va a levantar a su tiempo. A su momento Él va a levantar tu estado, tu corazón. Él te va a dejar humillado el tiempo que tú necesites estar humillado. Él conoce tu corazón. Él conoce perfectamente el tiempo. Él es el buen chef. Él sabe que no se le va a quemar el pavo. Él sabe en qué momento lo va a sacar. Ya está listo, Rodriguito. Bien humilladito, brillosito lo vamos a sacar del horno, ¿no? Y ahí salgo, ¿no? ¿Sí? Mientras la lección no se haya aprendido, el buen maestro te va a dejar en el horno el tiempo que él considere necesario. ¿Sí? Y de acá viene el tema del problema del mundo, la famosa ansiedad. Ansiedad es orgullo disfrazado de una enfermedad, ¿sí? Al menos que sea por motivos bioquímicos o de un desequilibrio hormonal, eso es otro rollo, ahí sí, el doctor. Pero el otro es únicamente orgullo disfrazado de enfermedad, ¿sí? Es eso, pero es un orgullo disfrazado. Aquí está, lo dice la Biblia, ansiedad, ¿sabes qué significa? Dice distraer, y por ello significa aquello que cause un afán, especialmente ansiedad. La ansiedad es distracción. Estás ansioso, estás pensando en todo menos en Cristo. Estás pensando en tu problema únicamente y dejas a tu familia a un lado, dejas lo que Dios te ha mandado, dejas porque estás ansioso pensando en eso que te tiene ansioso. Es distracción. ¿Y quién te lo está produciendo? Satanás. ¿Sí? Ansiedad es eso. ¿Sí? Principalmente te distrae de lo que Dios quiere hablar contigo todos los días. Y Dios tiene muchas cosas que hablar con nosotros. Conmigo muchísimas cosas. Digo, Señor, ¿neta tienes tiempo para mí? Para todos mis hijos tengo tiempo. ¿Sí? Y te pregunto, ¿qué te tiene ansioso hoy o ansiosa? ¿Sí? ¿Qué te está preocupando hoy? Temas financieros, temas de salud, tus hijos. Sé que todo esto es una realidad en nuestras vidas. Yo no te puedo decir, bloquéalo, ¿no? Hakuna Matata, ¿no? Como dice, no pasa nada, ¿no? Dale ahí. No. Sé que esto es una realidad, pero Dios lo sabe. Pero perseverar en esto y que todo el día estés nada más pensando en esto es pecado. Porque estás cayendo en la distracción. Sí, estás cayendo en la distracción. Y es pecado de soberbia y orgullo de que quiero verlo resuelto ya, a mi tiempo. Y entras en ansiedad. Lo quiero hoy. No, es más, Señor, lo quería para ayer. ¿Sí? Y estás en esto.
Y tiene que ser entregado. Dice, echando toda vuestra ansiedad. ¿Dices cómo dice Pedro? Toda vuestra ansiedad, toda vuestra distracción, todo afán, todo sobre Él, porque Él está a tu cuidado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que somos tan orgullosos y soberbios que no queremos descansar bajo el cuidado del Señor. Eres Marto. ¿Te acuerdas de Marta y María? Afanado, ¿tú eres Marto o Marta? ¿Así? Martito, Martita, te vamos a decir. Nos vamos a decir, porque a veces así somos. Porque Él está al cuidado tuyo. ¿Qué hay que hacer? Descansa en sus pies. ¿Sí? Porque recuerda esto. Cuando alguien está al pie de la cruz y a los pies de Cristo, descansando, Él tiene la esperanza de que un día va a descansar, pero ahora sí, en sus brazos y de manera real. ¿Sí? Tú no tienes ansiedad. Y no estamos en un tema de que cancela la ansiedad y no tengo nada. Eso es metafísica y tonterías, no. Tú no tienes ansiedad simplemente porque eres demasiado soberbio y piensas que puedes controlar algo. Y como ya no lo tienes en tu control, sucede esto. Es esto. Pensamos que Dios es demasiado pequeño para nuestro gran problema. ¿Sí? ¿Sabías que el mayor problema que tiene la humanidad, según la estadística, ¿sabes cuál es el mayor problema que tiene la humanidad? No es el hambre, no, es la muerte. La gente ahorita está luchando por no morirse, ¿sí? Y cremas y todo este rollo, está bien, cuídate, está chido, pero te vas a morir un día, ¿sí? Te digo algo, el problema más grande, Cristo lo resolvió. Se llama la muerte eterna y Él la venció. ¿Amén? ¿Qué puedes ponerle a sus pies que no pueda tener el control? Sí. Él vino a darnos descanso y el ser negligente con eso es una manera de abrirle la puerta al pecado. Sí. ¿Y te acuerdas quién está detrás de la puerta? Está el pecado está a la puerta, le dijo Dios a Caín. ¿Y sabes quién está junto con el pecado? Ahí está Satanás. Y dejas de ver las cosas con sobriedad, porque tú piensas que tienes una mejor solución que el Altísimo. Que Dios nos libre de eso, mis hermanos. Amén. Que Dios nos libre, porque todos hemos caído en esto. Yo me declaro culpable también. Verso 8 y 9. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. Dice, ser sobrios es lo contrario de estar ansiosos. De ahí viene, ser sobrio. Porque ¿por qué están juntos estos versos? Porque la sobriedad, sin sobriedad espiritual vas a tener muchos problemas. Y ser de espíritu sobrio es estar alerta, recuerda lo que Dios le dijo a Caín. ¿Te acuerdas? Te lo van a proyectar, Génesis 4, 6, 7. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Sí sabes de dónde viene Caín aquí, ¿verdad? Viene de matar a su hermano. El primer homicida en la tierra. Entonces Dios le dice, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Verso 7 le dice Dios, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. En la misma puerta donde está el pecado, y es lo que Pedro le quiere decir a estos hermanos, que todos los que estamos aquí tenemos una puerta y atrás de esa puerta hay un pecado esperándote. No, yo ya reprendido. No has reprendido nada. Todos tenemos un pecado allá afuera, esperando. Y hay muchísimos, ¿sí? Y en la misma puerta donde está el pecado hay alguien detrás esperando para devorarte. El pecado es la carnada. Y cuando sales, ahí está el león rugiente, que es Satanás, ¿sí? El león rugiente nos habla de un león que quiere intimidar. ¿Sabías que el león cuando va a atacar no gruñe? ¿Por qué? Porque si no se va a la presa. Está callado. Cuando ya la presa está en sus manos, en sus garras, es cuando ruge, ¿sí? Ahora te tengo una buena noticia para los que somos hijos de Dios. Este león rugiente ya está chimuelo. Ya no tiene dientes. Ya no tiene dientes. Solamente quiere lastimarte. Y lo va a lograr, ¿sí? Si tú le abres la puerta. No está sigiloso. Aquel que dice, pequé sin querer, no me di cuenta, es una mentira demoníaca. Claro que te das cuenta.
Es poco a poco, es sutilmente, ahí va, y te vas dando cuenta y el espíritu, ahí estás otra vez, y ahí, hasta que llega el momento que ya le abriste toda la puerta. Hasta que llega el momento que ya estás en las garras de Satanás y lastimas, es eso. Sí. Ahora dice Pedro, al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo puedes vencer el pecado? Cristo lo venció en la cruz, amén. Entonces, ¿la fe en quién es? ¿En mí mismo? Tengo fe en mí mismo, que hoy me prometí y me tracé otra vez. Cállate, deja de decir eso. Tu fe debe ser en Jesús. Debes de descansar en el Señor, porque Él siempre vence. Amén. Él venció en la cruz, y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La oración, la palabra es la dieta del cristiano todos los días. ¿Qué escuchas? ¿Con quién pasas más tiempo? De ahí va a depender de tu vida y a quién te vas a parecer más. ¿Sí? Ahora, como cristiano vas a pasar y vas a ver las puertas y vas a escuchar la tentación, y ahí va a estar el león también, ya lo vas a saber, ya lo sabes. No abras esa puerta. ¿Sí? Pídele a Dios fuerza. ¿Sí? Pero ahí estamos de chismosos a veces ahí. Y abres la rendija, abres la puerta y luego vienen las consecuencias. En esta batalla, mis hermanos, ahora, todos, dice Pedro, todos sus hermanos alrededor del mundo la tienen, dice. O sea, es una guerra que tenemos todos como iglesia. Y aquí, mis hermanos, muchos de ellos estaban en un tema de que realmente escuchaban el rugido de un león. Tú y yo lo hemos escuchado en un zoológico, o El Rey León, la película, o algo así. Pero ellos ya habían escuchado rugir leones de verdad, devorando a sus hijos en el Coliseo. Entonces ellos sabían dónde estaba el pecado, habían vivido eso. Recuerda que vienen huyendo de esta persecución de este loco Nerón. Entonces ellos ya habían escuchado eso. Por eso, Pedro, ese es el diablo. Es como ese león que se está devorando a tus hijos, o devoró a tus parientes en ese lugar. Sabían que ya habían devorado a su familia, y entonces les está diciendo, es peligroso, no te acerques ahí. Y qué interesante, mi buen Pedro, ¿de dónde escuchaste tan fantástico mensaje, no? ¿Qué unción tienes? Y Pedro, lo escuché de él, ¿sí? Lo aprendí de él. Mi soberbia, dice Pedro, mi soberbia me llevó a traicionar a aquel que me amó. Mi soberbia, ¿sí? ¿Sí sabías? No fue el tema de miedo de la negación. Previo Jesús le había dicho, ¿me vas a traicionar? Nah. ¿Me vas a traicionar? ¿Va a cantar el gallo? Nah. Dice, Señor, contigo hasta la muerte. ¿En serio? Y cuando cantó el gallo, ¿para qué crees que cantó el gallo? ¿Será que como que fue la primera alarma que pusieron en ese entonces? No. El gallo cantó para que Pedro recordara cuando estuvo abriendo el hocico tiempo atrás. ¿Recuerdas? Y canta el gallo. Es verdad. Mi soberbia me llevó a traicionar a aquel que me amó. Mi sordera espiritual hizo a mi Señor usar a un gallo, ¿sí?, a un pájaro, para que me recordara lo que Él me había dicho, que sin Él no puedo. ¿Sí? Mi soledad por 3 días, mientras el Señor estuvo muerto, ¿sí?, me hizo aprender que Satanás me iba a zarandear por mi pecado. Y sí, le pegaron una muy buena zarandeada. Sin merecerlo, se me apareció a mí primero también. Me amó y me perdonó. Y Él resucitado me encomendó a pastorear la iglesia, como Él dijo que lo iba a hacer. A pastorear como Él dijo que lo iba a hacer. ¿Sí? No a pastorearlo a mi manera, sino como Él dijo que lo iba a hacer. Me amó, me perdonó, y ahorita me está dando esta misión. Así que lo que aprendí de Él es eso, y lo aprendí únicamente con dolor, pero con consuelo. Y por eso Pedro dice, voy a orar por ustedes. Interesante, voy a orar por ustedes. Y sí, Pedro ora por nosotros, verso 10 y 11, y lo acabas de cantar. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo el perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de toda gracia. Para cada transgresión, para cada mala decisión, siempre hay gracia. La multiforme gracia de Dios, dice el apóstol Pablo. Todo lo inmerecido, todo lo bueno que hay y sale de nosotros, no es porque eres bueno, es algo que viene del trono de la gracia de Dios. ¿Sí? En ti y en mí no hay nada bueno.
Todo viene de Dios, todo proviene de Dios. Dice, y Dios nos llamó para vivir con Él para siempre. Tú no le buscaste a Dios, Él salió a tu encuentro. Tú no decías, ay, hoy salí y quise hacerme cristiano. No. No, tú le amaste primero incluso. Él te amó primero. ¿Sí? Entiende, no eres ni serás lo suficientemente bueno para haber sido llamado por Él. Todo es por su gracia. Amén. Todo es por su gracia. Su gracia nos llamó a la gloria eterna en Jesucristo. Y ahí estaba mi Salvador, aquella cruz diciendo, consumado es, todo está hecho para que esa gracia fuera impuesta sobre nosotros. Perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Padeceremos un poco de tiempo, sí, pero aún ahí está Él en la prueba contigo y te va a perfeccionar. Perfeccione, dices, te va a restaurar. Te afirme, dice también esta palabra firme, te va a sostener. O sea, durante la prueba Él te va a restaurar, te va a sostener, pero también te fortalecerá, te va a dar fuerzas. Y te establecerá, significa que te afirmará sobre un fundamento sólido. La famosa roca, que Pedro está diciendo, yo no soy. ¿La roca quién es? Cristo. ¿Sí? ¿Cómo sé que Dios hará esto? Bueno, dice Pedro, porque a mí me lo prometió después de haberme zarandeado y al final de regresar de este error, de mi soberbia, que todavía batallé con ella. En la carta de Gálatas ves al apóstol Pablo reprendiendo a Pedro y vi a Cefas, ahí le estaba regando otra vez el bro y fui y hablé con él. No lo dice así, como te lo dije, pero eso dice el texto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Pues él iba a seguir pecando, pero Dios en este momento tan difícil regresó de ese pecado que él tenía, regresó y le dijo, y fortalece a mis hermanos. Y ahora lo estoy haciendo. Por eso escribí esta carta, para fortalecerles, para fortalecernos como iglesia. Y le alabo, al final dice, y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dar un aplauso a Cristo, es para Él. Y al final termina con un saludo, verso 12 al 14, y ahí vámonos rápido al saludo. Dice, goodbye, adiós, no es cierto. Dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que están en Jesucristo. Amén. De Silvano os he escrito, probablemente aquí, acuérdate que en ese entonces usaban escribas, entonces Pedro le dictaba y tenía alguien escribiéndole. Pero esta última porción del saludo Pedro le escribió de su mano. ¿Sí? Silvano probablemente dice la escritura que es como una abreviatura de Silas, ¿sí? El que estuvo también con él trabajando en el libro de Hechos. También dice, esta es la verdadera gracia de Dios, o sea, está diciendo que debemos entender que la gracia de Dios es cuando estamos parados ante Él y junto de Él. Esta es la verdadera gracia, la iglesia, ustedes, esto es gracia. Cuando habla de la iglesia de Babilonia, está hablando probablemente de la iglesia que estaba en Roma. Acuérdate que en el libro de Apocalipsis vimos que cuando se castigó a la gran ramera que era Babilonia, era Roma realmente. Entonces está refiriéndose a Roma. En aquel entonces estaba el imperio romano y estaba toda esta situación. O sea, al día de hoy Roma no tiene nada que ver, es una ciudad en Italia y todo ese rollo. Entonces no te me vayas por ese lado, ¿sí? Ahora, aquí se está refiriendo y dice que Dios puede ser que se haya referido a Roma como esto, ¿no? Como ese origen en ese entonces. Al final, mis hermanos, Dios nos habló en esta carta. Dice, Marcos, mi hijo, os saludan. Juan Marcos, uno que tuvo conflicto con Pablo en el libro de Hechos y cada uno se fue por su lado y luego regresaron. Marcos escribió el Evangelio de Marcos. O sea, ellos también tenían sus rollos, ¿eh? Entonces, no te sientas mal. Sí, también tenían sus rollitos ahí. Pero al final dice, saludaos unos a otros con ósculo santo, con ósculo de amor, con un beso de amor. ¿Sí? No estoy diciendo que vayas a saludar a todo el mundo de beso y todo ese rollo, ¿no? Sino en ese entonces era muy común el saludo de beso. El tema es que también los paganos se saludan con besos, ¿sí? No sé en qué países hasta 3
Y dice, espérate, cálmate. No, sí, dijo, espérate, solo uno. Sí, y a veces es eso, y está bien, es algo cultural, es algo, digo, no es nuestra cultura. Así como yucatecos ves que ves a alguien, te dicen, hey, agua, espérate, pasado. ¿Sí? Dao, te dicen, ¿no? Dao, ¿sí? Entonces, saludar unos a otros con ósculo habla de esto, del amor, ¿sí? De saludarte con amor con las personas, ¿sí? Y paz proveniente de este amor. El ósculo no necesariamente tiene que ser un beso, puede ser agarrar la mano, Dios te bendiga, algo que reflejes tú el amor por tu hermano en Cristo, ¿sí? Y se pasea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Y con esto terminamos ya esta maravillosa carta estos días. ¿Y qué aprendiste? ¿Qué aprendimos? Muchísimas cosas. Dios nos habló de manera increíble. Y yo te pregunto el día de hoy, ¿qué has escuchado de Él? Lo que has escuchado de Él y lo que aprendiste de Él, de Jesús, ponlo en práctica. Que no queden sacos rotos, atesóralo y que Dios de toda gracia te establezca y te restaure y que perseveres en Él para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Dios, por esta mañana. Gracias por tu amor, tu palabra, tu misericordia, tu bondad. Gracias porque nos has dado el privilegio de caminar, Señor, en ti, para ti y por ti. Padre, han sido unas enseñanzas a través de esta carta bastante confrontadoras. Tu palabra así es, Señor. Y te rogamos que a través de este hombre, Pedro, y lo que escribió, sea algo en nuestro corazón y no se quede como que únicamente conocimiento, sino que realmente vivamos la palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en todas nuestras debilidades y te pedimos perdón por las veces que te hemos fallado, Señor. Ayúdanos a vivir cada día más y más para ti. Llénanos con tu amor, llénanos con tu espíritu, Señor, y que ahí donde nos estamos moviendo el día del próximo domingo, tu Espíritu Santo vaya con nosotros, Señor. Eso es lo importante. Antes de cualquier mobiliario, antes de cualquier situación, lo más importante es que tú estés al centro de esa iglesia como lo has estado por estos años, Señor. Te damos gracias por tanto amor, por tanto cuidado para con nosotros y por abrirnos nuestros ojos todos los días cada vez que abrimos tu palabra. Ayúdanos, Señor, y si hay alguien aquí que está batallando con algún tema de ansiedad, que no sea por algo médico, sino que sea realmente algo de su corazón, algo que tenga ahí, te pido que tú te lo lleves en este momento, ese pensamiento que únicamente quiere distraer de la comunión, Señor. Y que entienda que el Dios de toda gracia tiene el control y que nos humillemos, Señor, constantemente bajo tu mano poderosa. No hay lugar más seguro que estar a tus pies, no hay lugar más seguro que estar humildes bajo de tu control, Señor. Y reconocer que no tenemos nada que hacer si tú no estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a seguir perseverando y a vivir para ti, mi Dios. En el glorioso nombre de Cristo Jesús.